Señor Enric Morera, presidente de les Corts, señor Joan Ribó, alcalde de Valencia, señor Chimo López, secretario autonómico de Cultura, señora Belo Guarinos, director del Instituto Valencià de Cultura, señora Maite Ibáñez, concejal de Acción Cultural del Ayuntamiento de Valencia, representantes de la Asociación Valenciana de Profesionales de la Cultura y de la Federación Española de Asociaciones de Gestión Cultural y los más importantes, los agentes culturales aquí presentes. Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a Valencia y al Centre Cultural La Beneficencia, este centro que acoge esta jornada y que en su momento fuera un convento, también fue un centro de acogida a las personas más desfavorecidas de Valencia y también fue un centro educativo infantil. Este edificio acoge edificios singulares como esta iglesia, que es una iglesia muy bonita, como podéis ver, y que durante el año acoge diversas actividades culturales de diverso tipo. Hay que decir también que la Beneficencia acoge el Museo Valenciano de Etnología, el de Prehistoria y los servicios del área de cultura de la Diputación de Valencia. Quiero, en primer lugar, agradecer el esfuerzo organizativo que ha hecho la Asociación Valenciana de Profesionals de la Cultura y también la Federación Española de Asociaciones de Gestión Cultural y felicitarles por dos cosas. En primer lugar, por una programación muy completa que nos van a ofrecer y, en segundo lugar, por la importancia que supone llevar a cabo esta cuarta Conferencia Estatal de la Cultura. Porque en ella los diferentes agentes culturales, desde vuestra propia experiencia, vais a poder aportar esos conocimientos y formas de hacer la nueva cultura. Por otro lado, sabéis muy bien que la cultura tiene un papel muy importante en la sociedad, que muchas veces no se reconoce, pero que tiene un papel transformador y un papel de cambio, aparte del papel de enriquecimiento personal que tiene también la cultura. Pero aparte también tiene un elemento de cubrir esos momentos de ocio del ser humano. Podemos decir que la cultura es útil. Y encima que es útil, también podemos decir que engancha. Y digo que engancha porque realmente si sabemos ofrecer una cultura o una gestión cultural que llegue a esa diversidad de nuestra ciudadanía, realmente la cultura puede ser muy atractiva. Sin querer extenderme, simplemente os diré que aquí en la Diputación de Valencia estamos intentando llegar a todos los pueblos y comarcas y a toda la ciudadanía. Y eso lo estamos intentando hacer ofreciendo en todas las comarcas una oferta cultural que realmente recoja las diferentes sensibilidades. Podemos hablar desde el propio folclore, pasando a temas de artes escénicas, a la propia ópera. Por ejemplo, con este proyecto que tenemos que es Les Arts Volants. Y es que realmente la oferta cultural o algunos elementos de esa oferta cultural no son solamente para públicos determinados. Elementos como la ópera también pueden llegar a públicos muy diversos y el tema es que es un éxito entre nuestra población. Para acabar, solamente deciros que esta forma de hacer cultura tiene que ser siempre a través también de aportando valores. En cada una de las acciones que llevamos a cabo, pues intentamos también siempre llevar valores de igualdad, de sostenibilidad, de respeto al patrimonio. Toda una serie de valores que al fin y al cabo son los que marcan y configuran una sociedad cultural diversa como es la nuestra. Por último, yo por mi parte acabaré diciendo deseando que estas jornadas sean realmente provechosas, que lo paséis bien, que el tiempo que tengáis libre aprovechéis esta ciudad que cada día es más amable y que da gusto callejear y acudir a la diversa oferta que ofrece. Y simplemente eso, desearos buen trabajo y muchas gracias por vuestro interés. Moltes gràcies, Josep. Bona vesprada a totes y a tots. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a la sexta Conferencia Estatal de la Cultura. Bienvenidos a Valencia. Desde la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Valencia estamos encantadísimos de dar la bienvenida y acoger, como sabéis, la sexta conferencia, que es, os recuerdo, el mayor encuentro de gestores culturales que se celebra en el país. Como asociación integrante de la Federación, acoger la conferencia, aparte de ser un gran trabajo y una gran satisfacción, es un reto y, de alguna manera, un sueño cumplido para nuestra asociación, ya que uno de los objetivos que nos marcamos fue poner en valor la profesión valenciana,
en el ámbito de la gestión cultural a nivel nacional y poder mostrar el trabajo que desde nuestra comunidad se está realizando en el ámbito cultural. En el ámbito territorial es muy importante que se visualice cómo los gestores y las gestoras estamos trabajando por la calidad de la cultura y por hacer que los procesos culturales sean cada vez más profesionales. Pensamos que la gestión cultural es clave para el desarrollo y el bienestar de la sociedad, pero esta no sería posible sin un marco que permita y favorezca el desarrollo de la vida cultural en nuestras ciudades. Un marco que es lo que viene a poner de relieve las conferencias que celebramos los gestores culturales cada 2 años. Desde el activismo galopante de las gestoras y gestores culturales, como todos sabéis, y desde la perseverancia en seguir ofreciendo y gestionando cultura para la sociedad, este año seguimos apostando por avanzar y reflexionar sobre cómo mejorar en su trabajo. En una sociedad en constante cambio, la incorporación de prácticas de accesibilidad, innovación y sostenibilidad en el campo de la gestión cultural es esencial en el desarrollo de sus organizaciones, iniciativas y proyectos culturales. Y como sabéis, los 3 ejes que sustentan la conferencia de este año son accesibilidad, innovación y sostenibilidad. Quiero agradecer a todas las instituciones que han apoyado esta aventura, desde el Ministerio de Cultura, la Presidencia de la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Cultura, el Institut Valencià de Cultura, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, la Universidad de Valencia, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, el Institut Valencià d'Art Modern, IVAM, el Centre del Carme Cultura Contemporánea y el Consell Valencià de Cultura. Precisamente estamos muy orgullosos de haber preparado un programa con muchísima participación valenciana, como veis, tanto de instituciones como de ponentes, con atractivas conferencias y mesas redondas que impartirán profesionales y expertos de diversos ámbitos de todo el Estado. Todos con el objetivo común de debatir, reflexionar e impulsar acciones que establezcan modelos de desarrollo de gestión cultural más accesibles, incluyentes, innovadores y sostenibles. Queremos expresar especialmente desde nuestro territorio el reconocimiento al esfuerzo que está realizando en el ámbito cultural la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento y la Diputación de Valencia, por mantener y reforzar una cultura viva mediante una serie de acciones como la declaración de la cultura como un bien esencial, promovido por la Presidencia de la Generalitat, el desarrollo del Plan Estratégico Cultural Valenciano, promovido, en este caso, por la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes, la creación anual de capitales culturales valencianas para incentivar la vertebración de la cultura o las acciones que el Ayuntamiento de Valencia está realizando para que Valencia sea capital, como ha sido, por ejemplo, este año pasado, 2022, la primera ciudad española como capital mundial del diseño. Y hoy Valencia, capital europea del turismo sostenible 2022, capital verde europea en 2024, está considerada entre las 6 mejores capitales innovadoras. Se posiciona además, según algunos rankings, como todos sabéis, como una de las mejores ciudades del mundo para vivir. Y nosotros decimos también para la innovación y para la creación. Quisiera hacer una mención especial de agradecimiento pues, a todo el equipo de trabajo que tanto desde la Federación como desde nuestra asociación pues, y la oficina técnica, el gabinete de prensa, pues, a todos los que nos han ayudado en este proceso. Y bueno, para acabar, reflexionar que sabéis que los gestores culturales, las gestoras y gestores, tenemos muchísimas labores en nuestra profesión, contactar, dialogar, convocar, recoger iniciativas, darles forma, convencer, animar e involucrar a las personas en proyectos e iniciativas culturales, pero también una función importante es seguir aprendiendo y mejorando, evidentemente, en función de los cambios y las necesidades de la sociedad. Y esta es la razón de ser de esta conferencia. Unas jornadas de reciclaje, de puesta a punto, de estimulante intercambio y de debate abierto.
Así que muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y con el deseo que sean unas jornadas provechosas para todos y también pues divertidas, porque también tendremos momentos de diversión. Pues os doy la bienvenida a Valencia. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a empezar por donde ha terminado él, que es dando las gracias. Dando las gracias, en primer lugar, a todos estos maravillosos compañeros de viaje que tenemos, no solo los que están en la mesa, que por supuesto han hecho posible que estemos aquí, y a otros que no están, como por ejemplo el Ministerio de Cultura. Pero no solo a ellos, a todos vosotros, porque la verdad ha sido un éxito, no que no nos lo esperáramos, pero sí que habéis superado todas las expectativas en el sentido de que es la Conferencia Estatal de la Cultura que más profesionales va a juntar en Valencia en 3 días. Y eso quiere decir, somos casi 300, faltan 5 personas para llegar a 300 y eso es un número que pocas veces se consigue. Llevamos 25 años y la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural no podía tener mejor sitio para celebrarlo. Es una ciudad maravillosa, llena de luz, que es una ciudad muy accesible. Además, hemos visto que se está peatonalizando gran parte de la ciudad y la hace una ciudad para vivirla. Pero además es una ciudad que siempre ha acogido muy bien, por supuesto, a la Federación y a todos los profesionales que trabajan aquí, para aquí y desde aquí. Siempre esta asociación de gestores culturales de Valencia, de profesionales valencianos de la gestión cultural, ha tenido una trayectoria muy amplia, con grandes profesionales al frente, pero no solo la propia asociación. Nosotros siempre decimos, igual que desde la Federación, que nosotros somos como los sindicatos. No trabajamos solo para nuestros afiliados, trabajamos para todos los gestores culturales y una buena prueba de ello es que al final eso se nota en que mucha gente que no está asociada a nosotros sigue apoyándonos y sigue a nuestro lado. Como os digo, son 25 años y esta es la 6ª conferencia que hacemos, desde esa primera que se hizo en Madrid hace ya bastantes años, hicimos otra en Pamplona, hemos hecho en Valladolid, hemos hecho en Mérida, todas ciudades maravillosas que nos han acogido y con grandes profesionales, como digo. Pero ahora hemos dado un paso más. Estamos gestionando cultura, hemos aprendido mucho a lo largo de todos estos años, hemos desarrollado nuevas formas de trabajar, gracias también a la experiencia compartida de cada uno de nosotros en estos intercambios que hacemos, en esta colaboración de distintas entidades territoriales que nos aportan mucho en seguir creciendo como profesionales de la gestión cultural. Y ahora creo que gestionamos mejor y trabajamos mejor. Tenemos todavía muchísimo camino por recorrer, tenemos todavía muchísimo que aprender, pero efectivamente ahora ya tenemos otro lenguaje, somos gestores culturales que empezamos siendo técnicos de animación sociocultural y ahora somos otra cosa, reconocidos de otra manera como profesionales de esa gestión cultural que interrelaciona muchísimas áreas. No solo nos dedicamos a cultura, que por supuesto es nuestro objetivo principal, sino que además somos interdisciplinares y trabajamos con otros profesionales de otras áreas, desde la sanidad, que vais a tener oportunidad de ver algún proyecto de esos de buenas prácticas que se van a presentar, que está muy vinculado a sanidad, el tema de turismo, el tema de la innovación, el tema de la creatividad. Y además esta comunidad también se ha destacado siempre por la creatividad y la innovación desde hace muchos años y, como digo, es el mejor sitio para poder celebrar esta 6ª Conferencia Estatal de la Cultura y además para celebrar nuestro 25 aniversario que, bueno, como ha dicho José María, también es una fiesta. No solo vamos a trabajar, también vamos a poder compartir muchas cosas y muchos momentos lúdicos. Además, han hecho un gran trabajo los profesionales de esta asociación que nos han mandado hasta listados con restaurantes y otras cosas para poder disfrutar del ocio. Esta ciudad se lo merece, que la disfrutemos. Nosotros nos merecemos también disfrutar y compartir mucho en estos días. Y ya, bueno, pues solo me queda desearos que estas jornadas que se han preparado con mucho cariño
Y lo que quiero también resaltar es el trabajo que ha hecho esta asociación con su Secretaría Técnica al frente y con sus profesionales que han conseguido que estemos aquí ahora mismo tantos profesionales juntos. Como digo, en estas jornadas vamos a debatir mucho sobre cultura inclusiva, sobre accesibilidad, sobre el desarrollo social sostenible y con todo ello espero que todos aprendamos, que todos compartamos y sobre todo que disfrutemos muchísimo. Gracias de nuevo a todos vosotros por el apoyo que nos habéis dado. Bé, bona vesprada, senyor alcalde de València, representant de la Diputació de València, Josep Vidal, presidenta de la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural, president de Gestió Cultural, Associació Valenciana de Professionals de la Cultura, autoritats presents en la sala, amigues i amics del món de la cultura, que en sou moltes i molt estimats en esta sala, senyores i senyors en general. Para Cultura de la Generalitat es un auténtico privilegio poder acoger aquí la 6ª Conferencia de la Cultura. Y por eso querría empezar mi intervención dando las gracias a la Federación por habernos elegido y especialmente a la Asociación Valenciana por haber sabido transmitir al resto del Estado el convencimiento de que Valencia podía convertirse durante unos días en la capital estatal de la cultura, una capitalidad más de las que citaba antes José Mari Bullón. Para las personas que trabajamos en el ámbito de la gestión cultural, la existencia de espacios de encuentro como el que hoy comienza son absolutamente imprescindibles. Porque sabéis también, o mejor que yo, que las dinámicas diarias de nuestro trabajo no siempre nos permiten parar, pensar y planificar, aunque es una de las cosas básicas de la gestión cultural, ¿no? Y por eso creo que foros como este son tan importantes, porque realmente esto va de eso, de parar, pensar, hablar mucho y planificar. Además, para las personas en concreto que tenemos la responsabilidad de gestionar la cultura desde las administraciones públicas, para nosotros y nosotras estos encuentros tienen además otro valor añadido, y es que nos ofrecen instrumentos para poder identificar mejor lo que nos pide, lo que nos reclama la ciudadanía. Nos permiten conocer iniciativas que se están llevando a cabo en diferentes territorios y por todo eso son espacios donde se construyen propuestas y estrategias de futuro. Todas las personas tienen derecho a participar libremente en la vida cultural, a disfrutar de las artes y a participar y a beneficiarse del progreso científico. Eso lo dice desde hace más de 7 décadas, desde hace más de 70 años, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y así se ha ratificado en numerosos acuerdos internacionales. Para eso, para garantizar los derechos culturales de todas las personas, es, o debería serlo, debería ser la principal finalidad de las políticas públicas en materia de cultura. Afortunadamente, hace años que desde la Generalitat y desde otras administraciones, como el Ayuntamiento de Valencia y la Diputación de Valencia, trabajamos en ese sentido, pero evidentemente nos sigue quedando mucho camino por recorrer. Y en ese camino es fundamental tener en cuenta las 3 ideas que dan título o subtítulo a esta 6ª conferencia: innovación, accesibilidad y sostenibilidad. Las 3, de hecho, son inseparables entre ellas y resultan fundamentales para poder abordar los retos que tenemos por delante. En primer lugar, necesitamos adaptar las prácticas y las estructuras culturales a las nuevas tecnologías. En segundo lugar, tenemos que garantizar la democratización efectiva y la inclusión del 100% de la población en nuestros proyectos. Y por último, pero no por ello menos importante, creo que ya no podemos seguir pensando en la creación o en el consumo cultural exclusivamente en términos de mercado, sin tener en cuenta las consecuencias sociales, económicas y ambientales que eso tiene. Tenemos, pues, mucho trabajo por hacer y hace falta que ese trabajo se haga desde el consenso, la cooperación y el diálogo. Por eso estoy convencido de que esta conferencia será extraordinariamente útil y provechosa. A las personas que venís desde fuera del País Valencià, bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias por vuestra participación. Sabéis que habéis llegado a una tierra en la que modestamente estamos llevando a cabo una auténtica revolución en la manera de gestionar la cultura. No sin esfuerzo pudimos dejar atrás muchas hipotecas del pasado. Conseguimos abandonar la fijación por los grandes contenedores y pusimos el foco en lo importante, que es lo que pasaba dentro de ellos,
en la calidad, en la diversidad, en la transparencia, en la profesionalidad. Por suerte, para recorrer ese camino que no siempre ha sido fácil y que aún seguimos transitando, hemos podido contar con el apoyo crítico y riguroso, como debe ser, de vuestros compañeros y vuestras compañeras de la gestión cultural valenciana. Por ello, os agradecemos de nuevo que hayáis decidido realizar esta sexta conferencia en Valencia y esperamos, con ansia diría yo, conocer y empezar a aplicar los resultados de estas jornadas de trabajo. Muchas gracias. Bona nit, secretari autonòmic de Cultura y Esports, presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Gestión Cultural, president de Gestió Cultural i Associació Valenciana de Professionals de la Cultura, cap de servei de la Diputació de València, autoritats, amigues y amics. En Valencia estamos encantados de poder albergar la sexta Conferencia Estatal de la Cultura, que cada 2 años organiza la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de la Gestión Cultural y una asociación federada. Este año es la Asociación Valenciana de Profesionales de la Cultura, a los cuales envío un amistoso saludo. Para este gobierno municipal, la cultura es un elemento muy importante y por eso trabajamos para impregnar a toda la ciudad de diferentes tipos de cultura y en todos los espacios, desde las salas de teatro y exposiciones hasta las calles. Una de las iniciativas, por ejemplo, que más éxito ha recabado entre la ciudadanía ha sido el proyecto de Cultura als Barris, que ha llevado todo tipo de actuaciones a las plazas de cada uno de nuestros barrios y pueblos. Música, danza, teatro, humor. Durante 3 meses, Valencia y sus calles se llenan de cultura gratuita para adultos, jóvenes y también chiquillos. Además, hemos llevado a cabo proyectos como la convocatoria pública de exposiciones, que ha supuesto un impulso para el sector para poder mostrar sus creaciones allá donde hasta hace muy poco tiempo les parecía imposible acceder. Hemos abierto las puertas de nuestros espacios municipales para democratizar su acceso y dinamizar al sector cultural de nuestra ciudad. Y estamos muy contentos con los resultados de esta convocatoria abierta. También hemos impulsado desde el Ayuntamiento una compra pública de arte dotada con 120.000 euros, siendo la primera vez que se impulsa una iniciativa de estas características desde el Consistorio Valenciano, a la cual optaron 158 artistas, galeristas y anticuarios de Valencia. De nuevo, una iniciativa que podemos catalogar como un éxito y a través de la cual el Ayuntamiento adquirió una cantidad de obras muy interesantes. Tampoco podemos obviar los premios anuales que convocamos desde el Ayuntamiento, como el Premi Senyera d'Arts Visuals, con el que se pretende estimular y promover la trayectoria profesional de artistas valencianos y que cuenta con una dotación de 12.000 euros, a la cual se presentan todos los años decenas de artistas. Por último, me gustaría destacar la mejora y reforma de todos los museos municipales que estamos llevando a cabo, así como la próxima apertura de nuevos espacios, como es la sede del IBAM, en un lugar tan grato como es el nuevo Parque Central de Valencia, o también 5 nuevos espacios culturales en los barrios. Son diferentes formas de impulsar y promover la cultura en nuestra ciudad a través de fórmulas diferentes y originales, pero seguro que en esta conferencia hablaréis de muchas otras maneras de hacerlo y de cómo aplicar la innovación en el campo cultural. Porque la cultura, como cualquier otra parte de la sociedad, tiene que innovar y evolucionar para no quedar a un lado. Os deseo, de verdad, unas jornadas de gran provecho en este sentido y os animo a compartir todos vuestros trabajos y proyectos que seguro que son muy interesantes y muy útiles para la programación cultural de las ciudades y que ayudarán y nos ayudarán a que la cultura tenga una salud de hierro. Muchas gracias. Bueno, a continuación tendrá lugar la conferencia inaugural
a cargo de Roberto Gómez de la Iglesia, y lo abandonamos nosotros y quedará Ana Velasco, que hará la presentación del ponente. Muchas gracias. Qué mejor manera de empezar esta Conferencia Estatal de la Cultura que con Roberto Gómez de la Iglesia, un gran profesional, aparte de que me pierde el cariño que siento por él desde hace muchos años. Si miráis un poco los proyectos en los que ha participado y su actividad antigua, presente y seguro que futura, entenderéis el por qué hemos elegido a Roberto para hacer esta conferencia inaugural. El tema de la conferencia es muy claro: retos de la gestión cultural actual, innovación, accesibilidad y sostenibilidad, como podéis ver, y todas estas áreas las ha tocado Roberto. No sé, y realmente no sé qué hace mal. Me gustaría encontrar ese talón de Aquiles porque no sé qué es lo que Roberto hace mal. Roberto, si nos ponemos a pensar en su trayectoria formativa, educativa, pues es economista y luego hizo un máster de dirección de empresa, aparte de seguir formándose durante todos estos años, que son muchos ya, no porque sea muy mayor, sino porque empezó muy joven. Y con todo esto es que ha tocado todos los palos, ha tocado todos los ámbitos. Es consultor de una empresa, pero trabaja activamente en todas estas áreas de las que vamos a hablar. Tiene varios proyectos que a mí me gusta reseñar, como son Divergentes y Disonancias o Conexiones Improbables, que me parece un maravilloso proyecto que toca no solo distintas áreas dentro de la cultura, sino distintos ámbitos que no tienen nada que ver, llegando a trabajar hasta con el sector de la automoción, mezclándolo con la cultura y haciendo cosas realmente, esas conexiones improbables tan increíbles. Y lo único que os pido es que disfrutéis de esa experiencia que él nos va a transmitir de lo que está haciendo. Es un poco decir desde el pasado, pero como os digo, no por antigüedad, sino porque lleva muchísimos años trabajando, desde el pasado en el presente y hacia el futuro. Es un profesional que ha sido capaz de adaptarse a los nuevos tiempos y a los nuevos retos permanentemente. Él dice que porque no le ha quedado otro remedio. Yo creo que no es esa la realidad, es que tiene la suficiente solvencia a todos los niveles para hacer posible que vaya habiendo nuevas formas de colaborar. Y además es muy generoso y es capaz de compartir ese conocimiento con todos los que en algún momento nos hemos ido cruzando en su camino, y siempre está dispuesto a abrir nuevos ámbitos de colaboración, con lo cual, por ese motivo, creo que era la persona más adecuada para iniciar esta maravillosa conferencia, que espero que disfrutéis muchísimo y que dará paso luego a un cóctel, y ya con un vino en la mano nos relajamos todos más y además ya podemos hablar de nuestras cosas. Muy bien. Yo también te quiero, Ana. Gracias, casi me he hecho a llorar. Bona vesprada, arratsaldeón, buenas tardes. No sabéis lo chulo que se ve desde aquí esto. Porque, no, primero, el lugar es maravilloso. Además, a mí Valencia me encanta. Me he encontrado con muchas amigas y amigos, voy viendo, ¿no? Lo cual, cuando nos vemos repetidamente en estos sitios, no sé si es bueno o malo, ¿no? Pero ya no sé si nos vemos los mismos, las mismas o no. Pero realmente es un placer estar aquí y bueno, poder compartir algunas reflexiones con vosotras, con vosotros, con las autoridades, con los responsables de las políticas culturales, con gestoras, gestores, y con quienes no saben si son gestoras o gestores, pero que trabajan en este mundo y que, bueno, que yo es que como lo de menos para mí es el nombre, pero ya sé que para algunas de vosotras y vosotros no, ¿eh? Pero, ¿verdad, Luis? pero me gustaría compartir algunas reflexiones. Cuando estaba escuchando la mesa de inaugural, sabéis, casi todas sabéis que yo vivo en... Bueno, y si no lo sabéis os lo digo, yo trabajo desde Vitoria-Gasteiz, que fue European Green Capital en 2012, y ahora en 2024 va a ser Valencia,
y somos dos ciudades piloto de las misiones para la descarbonización, son cosas que nos unen a estas dos ciudades, y con tamaños muy diferentes, Valencia casi 4 veces lo que es Vitoria-Gasteiz, pero bueno, denotan una idea de una mirada, ¿no? Una preocupación por la sostenibilidad. Cuando me pidieron estar aquí para abrir estos encuentros, bueno, ¿qué título le ponemos? Y le pusimos un título que era Innovación cultural para un futuro más sostenible, inclusivo y hermoso. Y alguien me decía, ¡ay, qué bonito! Ricard me decía, qué bien te ha quedado eso de hermoso al final, ¿eh? Pues sí. Bueno, primero vuelvo a reiterar las gracias a la Federación y a la Asociación Valenciana de Gestores Culturales, y me gustaría empezar con un par de preguntas. La primera es, ¿qué papel tiene que jugar la cultura en la construcción de un futuro para nuestras sociedades? Un futuro sostenible, inclusivo y hermoso. ¿Qué papel tiene que jugar? Yo creo que este es un momento realmente de debate. ¿Y es realmente la gestión cultural un entorno favorecedor de la innovación cultural que requiere ese enfoque de un futuro sostenible, inclusivo y hermoso? Me gustaría empezar con esas preguntas, porque no es tan sencilla la respuesta. Es decir, estamos acostumbrados a dar por supuesto la bondad de lo que hacemos, que lo que hacemos es bueno por naturaleza, que nuestros impactos simplemente no se miden bien, no se consideran bien, pero yo creo que hay que ir más al fondo. Como podéis apreciar, cuando hablo de sostenible, inclusivo y hermoso, o en el orden que queráis, estoy realmente cogiendo la leyenda de la New European Bauhaus. Sabéis, en diciembre de 2020, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, presentó una iniciativa que lo que pretende es, de alguna manera, alcanzar el Green Deal, alcanzar el gran reto de la sostenibilidad, combinando disciplinas, haciendo converger los ámbitos científicos, los ámbitos sociales, tecnológicos, artísticos, etcétera, etcétera, en la búsqueda de soluciones a los retos contemporáneos, que son cada vez más complejos. Y de esa manera, pues eso, intentar dotar de un instrumento bottom-up, de abajo arriba, que permitiese construir un futuro distinto. No sé si se está consiguiendo. Realmente, nuestra organización estuvo entre las 13 primeras organizaciones socias oficiales de la Unión European Bauhaus, y el otro día me preguntaban en un encuentro por qué estábamos ahí. Y yo tenía muy claro por qué estaba. Ahora ya no sé si tengo muy claro por qué seguimos. Porque creo que la deriva quizá no es la más adecuada, o quizá el papel de la cultura, que esperábamos fuese mucho más activo, se haya quedado en una perspectiva más esteticista y muy subordinada a algunas disciplinas creativas que evidentemente forman parte de nuestro mundo, como el diseño, la arquitectura, etcétera, y con un enfoque muy netamente urbano. Y aunque sabéis muchas que a mí me apasiona el mundo de la ciudad y me apasiona el mundo urbano. De alguna manera, lo que sí ocurre es que Europa reconoce con la New European Bauhaus este enfoque multidisciplinar, ¿no? En la búsqueda de soluciones sostenibles, donde de repente las tecnologías soft, no solo las tecnologías hard, cobran una nueva relevancia que parecían no tener. Y lo hace de alguna manera recuperando esa vieja idea de un movimiento vanguardista como lo fue la Bauhaus, impulsada por Gropius, ya entre el 19 y el 33 del siglo pasado, y se supone que intentando ver, haciendo una proyección a día de hoy de qué podía ser ese movimiento tan de vanguardia en su momento, ¿no? que de alguna forma intentó también combinar disciplinas. Otra cuestión es cómo trató algunos temas, ¿no? Hay que verlo también en perspectiva histórica. Por ejemplo, el papel de la mujer en la Bauhaus no fue precisamente lo mejor, o las oportunidades que le da. ¿Cómo nos interpela hoy a nuestro sector, a la cultura,
entre otras grandes tendencias y entre otros grandes marcos, la New European Bauhaus, ¿no? lo que nos está planteando. Quizá la respuesta está en fortalecer precisamente el carácter de transversalidad de la cultura y de la creatividad. Algo de lo que llevamos mucho tiempo hablando, pero que no es tan fácil de hacer. Y no es tan fácil de hacer porque nuestras mentes están organizadas muy disciplinarmente y cuesta mucho pasar las barreras, ¿no? De alguna manera, cómo realmente esa transversalidad con el conjunto de actividades sociales y productivas, aportando nuevas miradas a nuestros modos de vida, a la concepción de nuestros espacios ciudadanos también, claro, también a la concepción de nuestras viviendas, en lo que está trabajando mucho en European Bauhaus, pero también a nuestros sistemas de producción y consumo, a nuestro modelo educativo, por ejemplo, ¿qué hacemos con la A de STEAM, ¿no? Cuando parece un simple adorno puesto para que las artes nos sirvan para explicar mejor la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas, y no conseguimos que las artes y el resto de disciplinas se consideren al mismo nivel o se consideren que las artes realmente son otra forma de generar conocimiento. En definitiva, cómo desde la cultura atravesamos y nos dejamos atravesar por otros ámbitos que nos permitan relacionarnos mejor, relacionarnos con otros y reforzar nuestro compromiso colectivo con la sostenibilidad y el bien vivir de las personas, mucho más allá del bienestar en el que nos hemos fijado mucho tiempo, ¿no? Al fin y al cabo, las artes, la cultura y la creatividad, el pensamiento, tienen que servir para, desde los valores, generar una nueva idea de valor en la sociedad. Esta seguramente es la relación más importante entre economía y cultura. No está ni en nuestra relevancia en el Producto Interior Bruto, ni en que generemos más o menos empleo, ni en que seamos favorecedores de externalidades positivas en los territorios. Está en la capacidad que tenemos de trabajar en la cultura transformando valores para desde ahí cambiar la idea de valor en la sociedad, que es la que fundamenta todos los comportamientos económicos y en gran medida los comportamientos sociales. Necesitamos, en definitiva, introducir aire fresco en un relato dominante del desarrollo, quizá demasiado centrado en lo tecnológico en general, y esto implica la incorporación de una dimensión creativa a la construcción de un modo de vida. Supone recuperar una visión humanística en nuestra relación con los otros y con nuestro entorno, en nuestro gran reto de la sostenibilidad. Si bien Gropius puso el foco principal en la arquitectura, que era lo que básicamente hacía, y si acaso en el diseño, lo que está claro es que él también buscaba esa conexión entre diferentes personas, entre diferentes visiones, entre diferentes disciplinas. Hoy la búsqueda de soluciones a problemas complejos requiere ser capaces de construir un pensamiento complejo y un pensamiento estratégico con visión de impacto a largo plazo, pero a la par con capacidad de actuar rápidamente. Como decían Nordström y Rodestal, dos economistas suecos, ellos decían que hay dos tipos de organizaciones, las rápidas y las muertas. Y tenemos que ser capaces de pensar estratégicamente a largo plazo, pero ser muy rápidos. Y a veces no estamos siendo suficientemente rápidos y se nos están adelantando por todas partes. La complejidad, los problemas contemporáneos no nos permiten responder bien. No es posible abordar las problemáticas territoriales, incluidas las que afectan a sus personas, sin entender, por supuesto, su dimensión cultural. Y no es posible una transformación de los territorios sin un cambio cultural. Algo de lo que llevamos mucho tiempo hablando. Pero seguimos fijándonos en la acción cultural más que en el cambio cultural. Más allá de programaciones al uso, la cultura y la creatividad pueden aportar, por supuesto, herramientas y soluciones, pero lo más relevante es que pueden aportar nuevas preguntas y una capacidad de reflexión, de emoción, de espíritu crítico, de solidaridad y compromiso que nos ayuden a construir una nueva cultura de sostenibilidad en Europa. Y para ello queremos que poner las artes, la cultura y la creatividad en escena no es solo importante por lo que se ve de ellas, sino fundamentalmente por el modo en que sus agentes, en que los artistas, los gestores, los creadores, los creativos actúan en su modo de investigar, en su modo de afrontar los problemas complejos, de actuar como catalizadores de capacidades creativas ocultas, su capacidad de conectar, de poner en relación, etcétera, etcétera.
Y en este sentido intentamos trabajar desde conexiones improbables. Nosotros decimos que trabajamos por una economía creativa, pero ¿qué entendemos por economía creativa en este contexto? La economía creativa, por supuesto, hace referencia al impulso de los sectores culturales y creativos. Veo Pau, me lo he oído decir muchas veces. Pero también a cómo desde los sectores culturales y creativos somos capaces de hacer que el resto de los sectores sociales y productivos sean más creativos y más innovadores. No basta con impulsar nuestro propio sector. El marco de oportunidad que tenemos para desde aquí ser catalizadores creativos del resto de los sectores es algo que no terminamos todavía de ver, o de ver con suficiente claridad. Se empieza a disipar un poquito la niebla y es un gran ámbito de oportunidad. Pero hablar, incluso aunque hablemos de sectores culturales y creativos, no podemos hablar solo de industrias culturales y creativas. No podemos hablar solo de la dimensión más estandarizable, más industrializable de la cultura. Tenemos que volver a hablar, y tenemos que hablar con energía, por supuesto, de patrimonio, tenemos que hablar de artes aplicadas, de oficios creativos, de mediación, de educación cultural, de gestión cultural, porque también desde aquí se generan propuestas específicas y diferenciadas. Son subsectores con identidad propia y que necesitan ser reconocidos. Por tanto, dejemos de hablar solo de industrias culturales y creativas y, si acaso, empecemos a hablar de sectores de industrias culturales y creativas. Porque el riesgo que tenemos de fijarnos solo, y algunos de ustedes saben que yo soy economista, de fijarnos solo en una cierta dimensión, la más industrial, si no fortalecemos el núcleo del sector, que está en el patrimonio, en las artes en vivo, etc., difícilmente vamos a tener unas industrias culturales y creativas sostenibles en el tiempo. Y esto parece que no siempre se termina de ver. Por esto también en su momento creamos elementos como Cultursistema, etcétera, etcétera, porque yo, después de casi 40 años cotizados en el sector, sigo sin tener casilla donde marcar. Sigo teniendo que poner otros. Ya vale, ¿no? Ya vale de tener que poner otros. En fin, espero no llegar a la jubilación y tener que seguir poniendo esa casilla. Evidentemente, como creo que Chimo ha dicho en la mesa, la cultura y la creatividad son más que un mercado. Es responsabilidad compartida fortalecer las dinámicas sociales vinculadas a la cultura, a su cotidianidad, entender la cultura como constructora de ciudadanía, pero algo que compete no solo a las administraciones públicas, a las organizaciones culturales, sean comerciales o no, pero también a las organizaciones productivas empresariales de otros sectores, de otros ámbitos, tanto desde sus ámbitos de responsabilidad social empresarial o como desde procesos internos de cultura organizativa o procesos productivos de innovación. Porque, por ejemplo, la empresa no cultural, también es constructora de ciudadanía. Y esto a menudo se nos olvida. Por eso también hablamos de cultura organizativa. ¿Y qué tiene que decir la gestión cultural a eso? Desde nuestro punto de vista tiene mucho que decir. Hoy la economía creativa, como la entendemos y como una evolución quizá de la llamada economía de la experiencia, como decía, es una gran oportunidad para el sector. Y es una oportunidad para abrir nuevos espacios, para favorecer el crecimiento orgánico de nuestras organizaciones, mucho más allá del canto de sirenas de las start-up y el crecimiento exponencial que nos lo venden en nuestro sector, cuando en realidad es realmente difícil, ¿no? Y además seguramente ni adecuado para gran parte de nuestros subsectores. Intentar generar empleo de calidad, arraigado, para volver a reconectar con la ciudadanía en un nuevo contexto. Hoy la economía creativa es una economía colaborativa bajo el prisma de la innovación social, una innovación que no se centra solo en los ámbitos sociales, sino que lo que busca es que cualquier agente en sus procesos de innovación genere un impacto social positivo. Y ahí la cultura y la gestión cultural tienen que jugar un papel. Voy a intentar recorrer rápidamente 10 cositas, pensando en qué cuestiones compartir con vosotras, vosotros, con ustedes a veces, ¿no?
claro, salían cosas que son como muy tradicionales de los encuentros de gestores culturales y yo decía, no me apetece. Voy a lanzar algunas cuestiones que, bueno, no sé si serán más o menos relevantes, pero que sí que en este momento me interesan especialmente, ¿no? La primera tiene que ver con la incertidumbre acelerada y lo que llamo resistencia propositiva. Está claro que vivimos tiempo de cisnes negros, de cambios vertiginosos. Son crisis que están incrementando en gran medida. Bueno, ahora vivimos un momento excepcional con los fondos, con que de repente parece que hay dinero, no sabemos cuánto durará, etcétera, etcétera. Pero en realidad hemos visto incrementada nuestra fragilidad como sector, la precariedad de muchos agentes del sector. Bueno, no hemos salido de la autoexplotación en muchos casos, de la inestabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? La realidad es que, y creo que había alguna referencia también en la mesa, se sigue haciendo difícil explicar cuál es el rol que juega la cultura o el conjunto de roles que juega la cultura en una sociedad más allá del espectáculo, del entretenimiento, ¿no? Trasladar la necesidad de la cultura y la creatividad en la vida cotidiana, en la configuración de esa sociedad crítica y autocrítica, abierta, democrática, con gusto por la diversidad, como me suele gustar decir a mí, entre diversos, no entre parecidos, porque todos decimos eso, que nos gusta la diversidad, pero nos gusta la diversidad entre parecidos. Cuando son diversos ya nos genera un poquito de desasosiego. Una sociedad que sea más activa e innovadora. Una sociedad innovadora necesita de personas innovadoras, y las personas innovadoras saben que la innovación es exploratoria e impredecible, como es el contexto, y que la creatividad aplicada genera valor, y eso es innovación. Y esto es algo que nuestro sector, que maneja de una manera intensiva creatividad, no siempre sabe traducir, no acertamos a traducir la creatividad en innovación. Es decir, hacer una creatividad aplicada que genere valor. Y trabajar en contextos complejos, donde la incertidumbre no se va a disipar, simplemente se va a acelerar más, y que requieren preguntarnos si realmente somos capaces de generar valor en nuestros contextos. Porque el valor ya no se puede suponer. Que hagamos A o B no implica que estemos generando realmente valor en nuestros entornos. Nos lo tenemos que preguntar. Sin duda alguna, hemos mejorado mucho, Ana decía, ¿no? Hemos cambiado mucho en 25, 30, 40 años. Si miramos atrás, hay muchas cosas que evidentemente han cambiado mucho, pero a mí una de las cosas que más me sorprende cuando me junto con algunos colegas de vez en cuando y nos vamos un fin de semana por ahí, alguno está por aquí, y hablamos de nuestras cosas, es ver un cierto sentimiento de decepción, no hemos conseguido poco. No sé si hemos conseguido mucho o poco. Lo importante es volver a preguntarnos qué queríamos conseguir y si realmente estamos respondiendo a lo que queríamos conseguir o no. Lo que está claro es que si jugamos de la misma manera como hemos jugado hasta ahora, con las mismas herramientas, con los mismos marcos de pensamiento y con los mismos actores, esto ya no sirve. Si seguimos igual, ni tan siquiera generaremos lo mismo, como decía el dicho, sino simplemente nos podremos convertir en irrelevantes. Es verdad que todo el mundo está perdido, estamos perdidos. Y hace falta comprensión, pero hacen falta propuestas. Y es verdad que no estamos solos. Es el momento de encontrar el mínimo común denominador dentro del sector, con las instituciones, con el sector empresarial, sin maximalismos. Creo que esto ya hemos aprendido a bajar un poco nuestras propias expectativas y ser más realistas. Tenemos que repensar en clave estratégica, atrevernos a romper la ortodoxia del sector y hacer una resistencia propositiva, que es todo lo contrario a una resistencia al cambio. Y yo sigo viendo mucha resistencia al cambio. Lo veo en mi entorno cercano, lo veo en muchas organizaciones de nuestro ámbito cultural, hay mucha resistencia al cambio. Y queramos o no, si no cambiamos nosotros, el entorno nos va a cambiar. Y podemos tener una posición más o menos relevante o, como digo, quedarnos fuera de juego. Es un sector que necesita sin duda estructurarse, pero no solo desde la emergencia, ¿verdad? En plena crisis todo el mundo se apiñaba, pero cuando parece que pasa la crisis,
cada uno vuelva a lo suyo, sino desde la cooperación. Y necesitamos un sector menos caínita. Una cooperación multiagente, multisector, multinivel. La falta de entendimiento y colaboración creo que sigue siendo una de las lacras de nuestro oficio y de nuestro sector, no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito técnico, y a mí esto me preocupa bastante. Cooperar, aunque solo sea para resistir proactivamente. Segundo aspecto, sobre artefactos e impactos. Tenemos un sobreenamoramiento de nuestros productos, y ya sabemos que hay amores que matan. Y a veces ya no es una cuestión de amor, sino de costumbre, de inercia, de exceso de expertización. Hay alguien que decía que la experiencia no son años, el otro día, ¿verdad, Daniel? Lo decía, son veces. Hay gente que lleva 40 años haciendo una sola cosa. Bueno, seguramente es muy experto en hacer esa sola cosa, pero eso no es necesariamente experiencia. Estamos en un contexto de nuevos formatos. Aparecen nuevos espacios de relación, aparecen nuevos agentes, nuevos protagonistas. Esos agentes que aparecen son distintos, con roles distintos. A veces son específicamente culturales y a veces no, pero intervienen sobre la oferta cultural y creativa. ¿De verdad merece la pena hablar y preocuparse por el supuesto intrusismo profesional? Cuando las barreras entre disciplinas se caen y se están cayendo a pasos agigantados, eso no significa que haya que fortalecer la formación, el entrenamiento y el conocimiento específico. Pero junto a los procesos de expertización, hemos de aprender a desarrollar procesos de desexpertización, de mezclarnos, de mayor mestizaje, de tener visiones mucho más distintas. No hay nada sagrado en nuestro oficio. No hay nada sagrado en nuestro oficio. Por tanto, hemos de revisar nuestra evolución profesional, que fijaros, también ha hecho referencia a Ana, ¿no? Que ha partido en muchos casos. Yo me he encontrado con viejos amigos de la animación sociocultural, aquí, a los que admiro, que tocábamos a la gente, fuimos pasando a la gestión, a veces de la gestión pasamos, en la gestión, bueno, con ciertas dosis de producción, ¿no? Luego hemos ido pasando muchos a la programación, y algunos se convertían más en centrales de compra, ¿no? Y después, pues algunos a la pura administración cultural, y muchos gestores culturales lo que hacen es mover expedientes. Claro, seguramente tenemos que volver a repensar. Estamos a las puertas de la computación cuántica. Esas programaciones, el otro día decía, en Madrid, en el máster, esas programaciones que hoy hacemos, la inteligencia artificial las va a hacer mejor en muy poco tiempo. En cuanto le metamos 4 datos. ¿Cuál va a ser, por tanto, nuestro papel? Tenemos que volver a tocar a la gente. Tenemos que volver a tocar a la gente. Tenemos que volver a la comunicación, a la mediación, a esa comunicación en el sentido etimológico de poner en común, a la empatía, a lo relacional, el cuidado, algo que nos vuelva a acercar a esos orígenes. Entre otras cosas porque cada vez más el mercado y la sociedad lo es de comunidades más que de públicos y audiencias. 3. La organización es la estrategia. En un entorno incierto, donde estamos realmente desorientados, es difícil establecer estrategias bien definidas, porque si bien la estrategia dicta la táctica, la realidad es que a menudo es la táctica la que dicta la estrategia, y lo estamos viendo. Por eso no hay mejor estrategia que tener una buena organización. Y eso claro que requiere cualificar la gestión, pero desde la bondad de las organizaciones pequeñas, ojo con la obsesión con la dimensión, heterárquicas, con liderazgos distribuidos, rápidas, próximas, más planas y adaptables, flexibles, enfocadas en los proyectos y en las personas. Y sabemos que muchas de nuestras organizaciones, públicas y privadas, no son así. Necesitamos organizaciones consistentes, como diría Marcet, ¿no? Para un sector que necesita ser consistente. Y eso requiere apostar por consolidar estructuras tractoras en los territorios, pero con nuevos modelos organizativos, porque los elefantes, seguimos comprobando, no saben bailar. 4. Ecosistemas culturales y creativos. Hemos de asumir e identificar
la diversidad de agentes que intervienen en el ecosistema cultural y creativo. Grandes, pequeños, micro, centrales, periféricos, apocalípticos, integrados. Un ecosistema necesita equilibrio. Todos son necesarios. Tenemos que emerger lo implícito. Estamos acostumbrados a movernos con aquellos que se mueven y nos movemos en los entornos centrales de referencia institucional. ¿Dónde están los periféricos? ¿Cómo conectamos con los periféricos? ¿Qué papel les damos a los periféricos? Necesitamos grandes que sean tractores, pero que sean realmente tractores. Necesitamos pequeños a los que empujar. Necesitamos un ecosistema equilibrado cuando es diverso. Y por tanto, hemos de superar las capillitas y el ombliguismo. El sector necesita muchos sectores y mucha tipología de agentes distintos. Y necesita profesionales y amateurs, y gente que canta por amor al arte y gente que canta profesionalmente, y gente que gestiona su asociación porque le da la gana y profesionales de la gestión. Y los necesitamos todos. Y que cada gente encuentre su valor diferencial, tanto sectorial como en su cadena de valor. Y necesitamos datos porque tenemos pocos datos macro y no tenemos apenas datos primarios. Conocemos muy poco de la realidad de nuestros ecosistemas cultural y creativos y ese es uno de los campos que nosotros estamos un poco obsesionados en trabajar. Si no conocemos los ecosistemas, su realidad, mal vamos a actuar sobre ellos. Al final nos movemos los mismos, con los mismos, dando vueltas siempre alrededor de lo mismo. 5. Foco en la demanda. Evidentemente, lo tenemos claro, no paramos de hacer seminarios sobre audiencias. A mí no me gusta la palabra audiencia, igual que no me gusta la palabra industria para algunas cosas, de los públicos, etcétera, pero necesitamos pasar del foco en los productos realmente al foco en las personas. En la demanda para superar la alta dependencia que tenemos de muy pocas fuentes, generalmente de financiación. Tenemos que trabajar desde todos los ámbitos, no tanto en la generación de más de lo mismo, que es lo que nos está ocurriendo muchas veces, sino de respuestas diferentes a necesidades diferentes, de públicos diferentes que se mueven en contextos diferentes. Y esos contextos diferentes muchas veces no están en los templos de la cultura ni tan siquiera en otros espacios culturales. Están en la escuela, están en la empresa, están en el hospital, están en otros lugares. ¿Realmente sabemos qué necesidades queremos cubrir? Cuando haces esta pregunta, estas preguntas que son fundamentales a los gestores y a las gestoras culturales, ¿qué necesidad quieres cubrir? ¿A quién se la quieres cubrir? ¿Y cómo la quieres cubrir? ¿Qué es lo que define un ámbito de actividad? Pues a la mayoría le cuesta mucho, o nos cuesta a veces explicarlo, ¿no? Porque la sociedad ha cambiado mucho en estos 25 años, o en estos 30, o en estos 40. ¿Y cuánto ha cambiado nuestra oferta? ¿Cuánto ha cambiado la manera de desarrollarla y de ofrecerla? Hemos de hacer un análisis crítico realmente de esto. Evidentemente tenemos que aumentar, diversificar y cualificar la demanda, porque si no, no podremos trabajar. Y esto significa, vuelvo a insistir, cambiar en gran medida el foco respecto a lo que hacemos, respecto a las necesidades que nuestros diferentes públicos, no nuestro público, nuestros diferentes públicos tienen y cómo llegamos. Aparecen, evidentemente, nuevos modelos de negocio para nuevos públicos, como digo, para otros sectores, etc. Y eso también conlleva ese aumento, diversificación y cualificación de la demanda, porque si hay una cualificación de la demanda, habrá también una mayor predisposición a financiar esa oferta. Requiere una cierta labor pedagógica sobre el valor emocional, ético, crítico, de pensamiento, de identidad, de transformación que tiene la cultura y que tiene la creatividad. Y tendremos que trabajar en reconformar el mercado. No podemos conformarnos con gestionar lo que hay. Hemos de trabajar en reconformar el mercado, porque este mercado, tal como lo conocemos, a este mercado tal como lo conocemos, le queda poco tiempo. Esa es mi impresión. Sostenibilidad, digitalización y creatividad. No son exactamente las tres palabras que habéis elegido, pero son lo que creo que son los tres factores clave en este momento de transformación. Uno, la necesidad de trabajar desde lo cultural, no ya solamente en ser organizaciones sostenibles. Fijaros lo que nos ha costado llegar a tener equipamientos culturales mínimamente sostenibles.
que la inmensa mayoría no lo son. Tener organizaciones sostenibles, sino realmente ver cómo actuamos en relación a la urgencia de la sostenibilidad. Parece que 2030 estuviese lejos. 2030 está a la vuelta de la esquina y vamos muy mal. Más allá del buenismo, ¿cómo nos comprometemos realmente como organizaciones culturales y creativas con los objetivos de desarrollo sostenible? Ser el cuarto pilar del desarrollo sostenible lo tenemos que demostrar con hechos, no solo con actos, con exposiciones, tenemos que demostrar con hechos. Nuestras sociedades, por otro lado, están muy centradas en la digitalización. Como decía, ahora estamos con la inteligencia artificial, pero hablaba de la computación cuántica, lo que ahora tardamos muchísimos años en hacer se podrá resolver en segundos. Esto va a cambiar radicalmente nuestro modo de vida. Tenemos que trabajar en darle la dimensión humana a esta digitalización galopante y, como decía antes, resituar nuestro papel, volviendo a poner en papel efectivamente, en valor, el vivo y en directo, pero sobre todo lo relacional. Y el tercer elemento, que es clave en la transformación de nuestras sociedades y economías, es la creatividad. Se supone que es lo que nosotros manejamos de una manera fundamental. Y como decía, sin creatividad no hay innovación, pero no es suficiente la creatividad para que haya innovación. Tenemos que ser capaces, lo comentaba, de transformar esa creatividad en valor añadido de verdad en los diferentes contextos. Por tanto, son tres claves inseparables con las que vamos a tener que trabajar, queramos o no. 7. Quiero hablar del relevo creativo, que tiene mucho que ver primero con el cambio generacional. La mayoría de aquí ya somos talluditos, ya somos mayorcitos. Esto, yo siempre cuento que yo empecé a ir al Festival de Jazz de Vitoria con 15 años y 40 y algo años después me sigo encontrando a los mismos. Con lo cual estamos encantados de vernos, pero hay un problema. La gestión cultural necesita un cambio generacional, tanto de profesionales como de nuestros públicos, porque nuestros públicos están envejeciendo con nosotros. Esto significa que algo nos está fallando en llegar a nuevas generaciones. Y cada vez hay un gap mayor, hay una distancia mayor entre unos determinados ámbitos de la gestión cultural que se están quedando con unos públicos envejecidos y unas nuevas propuestas, unos nuevos modelos, unos nuevos agentes que se mueven en circuitos y círculos muy diferentes a los que nos hemos movido hasta ahora, que sin embargo están siendo capaces de llegar a esos públicos a los que decimos que no conseguimos llegar. Luego, igual el problema, evidentemente el problema nunca es de los públicos, el problema en todo caso es nuestro, pero ahí tenemos un reto fundamental. En términos de relevo creativo, de relevo cultural, de relevo generacional en el sector de la gestión cultural, hay un elemento importante. Si queremos, evidentemente tenemos que enriquecer el intercambio entre las generaciones. Los que llevamos más años, seguro que podemos enseñar muchas cosas. Las nuevas generaciones nos pueden enseñar muchas cosas. Y de hecho así es. Yo aprendo mucho cada día con gente muy jovencita en mi equipo. Pero hay una cuestión fundamental. No hay medios. Primero, no hay tiempo. No hay medios para sistematizar el conocimiento desarrollado. Y si no buscamos tiempo y medios para sistematizar lo que se ha hecho hasta ahora, difícilmente vamos a poder dejar herencia. Y así vemos que se está inventando el arroz con leche todos los días. La gente inventa el arroz con leche. En realidad, muchas de las prácticas que hoy se hacen de mediación no son tan diferentes de las de la animación de los 80, a principios de los 90. Hay nuevas tecnologías, hay algunos nuevos medios, hay nuevos lenguajes, pero no son tan diferentes. Y sin embargo, a veces se piensa que se está inventando algo realmente nuevo. No hemos tenido capacidad de sistematizar el conocimiento. Y aquí hago una llamada a las instituciones para que faciliten que, antes de que la gente se jubile, plasme, escriba, sistematice, ordene, ponga, porque los únicos que pueden hacerlo, y menos mal, es la academia.
Menos mal que hay alguien que lo hace. Pero los que estamos en el día a día no lo podemos hacer. Y vamos a pasar y todo aquello que sabíamos se olvidará. ¿Nos podemos permitir eso? Yo creo que no. Luego esto va ligado también a un tema que nos trae a todos de cabeza, que es esto de atraer y retener el talento. Lo de retener no sé si suena bien, pero ¿no? Hemos de empezar a entender, sobre todo los que estamos en el sector privado, creo que algunos del sector público lo vivís similar, hemos de empezar a entender que hay una nueva generación que tiene una mirada sobre el mundo del trabajo radicalmente distinta a la nuestra y que tiene un marco de valores ni mejor ni peor, pero distinto con respecto a lo que es ese mundo del trabajo. Y esto incrementa todavía más la incertidumbre de las organizaciones porque es muy difícil consolidar equipos. Por tanto, eso nos está obligando, a lo que decía también antes, a repensar los modelos organizativos, repensar los marcos relacionales y pensar también qué están buscando hoy las nuevas gestoras culturales, los nuevos gestores culturales, que igual no es lo mismo, igual no, seguro, no es lo mismo que lo que buscábamos hace ya algunos años. Y por último, y algunos me habéis oído más de una vez contar estas 3 T's. Hay 3 T's que me gusta hablar, que nacen un poco como contraposición cuando Richard Florida hablaba de sus 3 T's para el desarrollo de aquello de las clases creativas, ¿no? Y que creo que son importantes para el sector y para los procesos del papel que tiene que jugar el sector y específicamente la gestión cultural en los territorios. El primero es la transparencia. Tenemos que estar abiertos a abrirnos desde el conocimiento, respeto y reconocimiento del diferente a otros agentes culturales y creativos, a otros sectores, como he dicho. Hemos de promover una innovación realmente colaborativa. Recuerdo que decía Miralles, decía aquello de pasar de una competencia cooperativa a una cooperación competente. Y todavía seguimos en un sector donde nos miramos, como es un sector todavía en muchas partes precario, estamos viendo cómo cogemos las migajas del pastel y no cómo hacemos el pastel más grande entre todos. Y entonces preferimos ser cabeza de ratón que cola de león y bueno, cuesta colaborar. Tenemos que salir de nuestra burbuja. Ahí me gustaría, en ese ejemplo, invitaros algún día a conocer Híbrida Lab, un centro de innovación abierta y transferencia creativa de Álava que hemos puesto en marcha con mucha complejidad en los acuerdos público-privados, pero precisamente hemos conseguido algo que parecía que podía ser, si no imposible, cuando menos improbable. Tenemos que buscar nuevas alianzas, asumir ciertos riesgos, evidentemente, esas nuevas alianzas, aumentar nuestra visibilidad, etcétera, etcétera, en campos muy distintos a los que hasta ahora nos hemos movido. Y como decía, para ello necesitamos, tras largos procesos de especialización, entrar a procesos de desexpertización, contaminarnos con diferentes. Como dice François Dec, que es uno de nuestros inspiradores, mutualizar competencias e incompetencias, trabajar con los que no son expertos en nuestro campo. Eso lo empezamos a hacer de alguna manera con la ciudadanía. Yo siempre digo que hay que trabajar con una visión de la participación un poco diferente, ¿no? Estamos acostumbrados a una visión de la participación centrípeta, cómo la ciudadanía participa en los asuntos de la administración. Y la verdadera participación es centrífuga, cómo la administración participa en los asuntos de la ciudadanía. Y ahí los gestores culturales, estemos en la administración, en lo privado, manejamos un elemento que es público, que es la cultura. Y por tanto hemos de preguntarnos cómo respondemos a las necesidades realmente de la ciudadanía y no tanto al revés. No estar esperando a ver que nos vengan a resolver aquello que hemos decidido que era importante. Bien, transferencia. Voy acabando, ¿eh? Estén tranquilos que el vino enseguida llega. Transferencia. Necesitamos superar una concepción lineal y mega especializada de los problemas y retos sociales a una mucho más multidimensional. Una nueva dimensión donde hemos de saltar de la multidisciplinariedad a la interdisciplinariedad y de la interdisciplinariedad a la transdisciplinariedad.
Un poco complejo, pero este es el salto que tenemos que dar. Ese espacio donde los conocimientos no solo se solapan, sino que no solo se superponen, sino que se cruzan, generando nuevo conocimiento y nuevas respuestas. La transdisciplinaridad será el marco normal de mañana. Será el marco normal de ya. Nuestra gran oportunidad está en superar la linealidad sectorial para trabajar en la transversalidad cultural, como decía antes, y la transferencia creativa, inter y transsectorial. Necesitamos nuevos Leonardos que trabajen desde la intersección, con barreras difusas entre disciplinas. Las y los gestores culturales más valorados serán los que tengan capacidad de visión sistémica, que tengan la cabeza en lo global y los pies en lo concreto, capaces de abordar la complejidad desde la complejidad, de contaminar otras áreas y de dejarse contaminar por ellas. Por ello necesitamos innovar en cultura, entre otras cosas para poder fomentar una cultura de innovación distinta, donde las artes sean reconocidas, como decía, como un campo de generación de conocimiento, como lo es la ciencia o como lo son otros ámbitos. En la transferencia creativa, desde nuestro sector a otros sectores e incluso al propio sector, insisto, se abre un gran abanico de oportunidades para no solamente el crecimiento, sino la evolución conceptual y la evolución en términos de significado de nuestro propio oficio y nuestra propia actividad. Y 10, trascendencia. Nunca, como en los últimos años, 5 o 10 años, se ha hablado tanto de los sectores culturales y creativos. Nunca. En Europa, en América Latina, en todas partes. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de administraciones, de fundaciones, de otras entidades, del propio sector, el contexto de crisis sigue dificultando el deseado salto cualitativo necesario para convertirse en un sector realmente significativo y trascendente de nuestras sociedades y economías. Sigo creyendo, claro que sigo creyendo que lo que hacemos es fantástico, que lo que hacemos tiene ya de tener impacto social, pero somos bastante irrelevantes socialmente. Y esto es duro de admitir, pero es una realidad que seguimos sintiendo. Decimos tener poder transformador, potencial transformador, pero no terminamos de encajar en la maquinaria que consigue esa transformación de nuestras sociedades. Y una sociedad que está necesitada de significados compartidos, porque estamos todos muy despistados. Seguramente lo que necesitamos son nuevas preguntas. Decía Wagensberg que cambiar de respuesta es evolución y que cambiar de pregunta es revolución. Y quiero recordar que no hay respuestas acertadas a preguntas equivocadas. Vuelvo al principio, con una nueva pregunta. Si Gropius viviera hoy, un siglo después, ¿qué haría? ¿Haría lo mismo? ¿De la misma manera? ¿Plantearía lo que planteó hace un siglo? Nosotros nos tenemos que preguntar lo mismo. ¿Qué rol queremos jugar en el futuro, no solo en nuestro propio sector, sino en la sociedad? ¿Qué vamos a hacer los gestores culturales 25, 30, 40 años después de dar forma primigenia, digamos, y profesional a este en realidad viejo oficio? Preguntas, nuevas preguntas para abordar realmente ese futuro. Innovar no es opcional, no es una moda, es ante todo una actitud. Y la innovación está a menudo en la esencia de las cosas, en volvernos a hacer las preguntas básicas, que muchas veces tienen que ver con aquello de ¿por qué yo me quería dedicar a esto? ¿Por qué yo empecé a hacer esto? Volver a hacerse las preguntas básicas. Quizás por ahí comience un nuevo renacimiento, una revolución, como decía Wagensberg, que nos conduzca desde una gestión cultural innovadora a vivir la cultura como un derecho, a sentir el derecho a la ciudad, el derecho a la belleza, a sentirnos parte de una comunidad, sentirnos parte con derecho a un planeta sano y, en definitiva, a construir un futuro
más sostenible, inclusivo y hermoso. Señoras, señores, ¿qué vamos a hacer para ello desde la gestión cultural? No dentro de 15 años, mañana. Gracias.